Bienvenidos a tu programa A la Luz de las Escrituras. ¿Te has sentido alguna vez que no vales nada? ¿Has sentido que en realidad no te aprecias a ti mismo o la gente no te aprecia? Pues ese es un defecto que muchos caemos, porque el enemigo entra por ese lado, que nos sentimos mal, nos sentimos con la estima baja, nos sentimos tristes, y vamos a hablar en este día para ayudarte a sobreponerte de eso, de la desvalorización. Así que con la ayuda del licenciado Eduardo Aquino, el licenciado Carlos Alvarado y el licenciado Raúl Castellón, este día vamos a desarrollar este tema de la desvalorización. No te muevas, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Este día yo quiero comenzar viendo qué significa desvalorizar, Pastor Raúl Castellón. ¿Qué significa desvalorizar? Cuando hablamos de desvalorizarnos, es un tema psicológico bien importante porque está íntimamente relacionado con otros problemas del alma, como son los complejos de inferioridad, la baja estima o falta de autoestima. Por lo tanto, vamos a tener una tarde muy interesante porque el tiempo no nos va a alcanzar. Cuando investigamos en distintos medios de información a nivel mundial, dice que la desvalorización es quitar valor, consideración o prestigio a algo o alguien. El concepto, dice, aplicado al contexto psicológico, nos remite a una sensación que tenemos nosotros, las personas, cuando no somos capaces de observar todo el potencial tal y como Dios nos lo ha dado. Hay mucho de esto, los panelistas van a agregar algo más. Correcto. La desvalorización es un sentimiento de inseguridad, es un sentirse inseguro, es el hecho de no ver las partes aquellas que como persona, aquellas fortalezas que yo tengo para poder desarrollar. La desvalorización tiene que ver mucho con aquel sentimiento de tener miedo a afrontar algo. Muchos lo categorizan como aquel aspecto de una muy baja autoestima. Me veo muy negativo, actúo negativo ante la vida y todo lo que está en mi entorno es dado porque una nube está encima de mí, me está cayendo agua y solo a mí me cae el agua. Es una situación en la cual el cristiano tiene que superar y queremos esta tarde que tú puedas aprender de ello, concentrarte en ello y puedas conocer que este sentimiento de inferioridad debes de trabajarlo juntamente con el Señor. Pero, pastor. Sí, gracias, mis hermanos. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Quiero citarles un texto bíblico. Ya mis hermanos han
definido qué es el desvalor o quitarnos el valor o la valía que tenemos como seres humanos ante el hogar, ante la familia, ante la sociedad. Somos impregnados por un principio social que dicen tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Y pareciese ser que crecemos desde muy infantes con ese concepto de desvalorización. Pero hay un texto bíblico que cita mucho, con el cual nos vamos a identificar, porque todos en alguna medida hemos vivido, hemos experimentado esta sensación de sentirnos de menos valor que otras personas. Y dice Números 13:33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira cómo puede impregnar una situación o una circunstancia externa fuera de control, fuera de nuestro dominio o de nuestras capacidades. Esta es la historia que narra acerca de la que iban a conquistar la tierra, mandan unos espías a ver la tierra. Y de ellos es interesante porque denota todos israelitas conocedores del Dios poderoso al cual los iba guiando por el camino, el concepto que se tiene. Y te puede pasar a ti. Puedes que seas una mamá, un papá, un hijo, un profesional, un académico o alguien de la vida operativa diaria. Y quizás puedas tener ese mismo concepto de inferioridad. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer. Entonces la desvalorización es el acto en el cual nos desvaloramos, nos quitamos ese valor. Entonces es importante, pero adelante. Y es que quizás no nos quedemos solo con los conceptos, sino que muchas veces, como dice el pastor Aquino, nos dejamos influenciar por el qué dirán. Y es mi pregunta segunda, que ¿por qué nos desvalorizamos? ¿Qué nos hace que nosotros nos sintamos así, Pastor Alvarado? Cuando nos desvalorizamos, tiene mucho que ver a veces en el entorno en el cual una persona se mueve. También tiene que ver el permitirle la influencia que otros puedan ejercer sobre nosotros y querer vivir bajo esa influencia. Una influencia negativa me va a generar en mí conflictos emocionales extremos, conflictos que me van a llevar a tomar malas decisiones, conflictos que me van a conducir a verme menos. El hecho de poder escoger amistades que me puedan abonar a mi vida es muy valioso para no llegar a un punto de desvalorizarme. También es importante que cada uno de nosotros como cristianos sepamos que la crítica que te puedan estar generando, que te digan que sos gordito, que sos feo, que sos enano, que sos chaparro, que sos morenito, negrito, que sos choco, etcétera, etcétera, eso te debe conducir a aceptarte a ti mismo, no al hecho de deprimirte, no al hecho de caer y decir, ay, Dios, ¿por qué me hiciste así, verdad? Y la queja va para con Dios. Entonces, muchas veces nos desvalorizamos porque en nosotros existen conflictos emocionales externos, los cuales no se los hemos entregado al Espíritu Santo. Bueno, la desvalorización viene desde el cielo mismo, porque cuando fue creado un querubín protector extraordinariamente bello, ese querubín se creyó mucho más alto, mucho más atractivo, mucho más orgulloso que todos los demás. Entonces, este es un mal que atañe a toda la raza humana. Si vemos nosotros, los hispanos, somos marginados. En Europa, en Estados Unidos. O sea, este es internacional, es mundial. No es solo así nomás. Entonces, desde que nacemos nosotros en nuestro país y en nuestra familia, vivimos en un entorno en donde la desvalorización, en donde la influencia sobre nuestra estima es un bombardeo que si no es en la casa es afuera, pero quiero enfocarme por de pronto que comienza en casa. La desvalorización es algo que la gente dice, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Y dónde salió este cipote? Realmente nosotros en la misma casa comenzamos nosotros a trabajar con lo que son los valores, con lo que son la autoestima y con lo que son otros aspectos de enfermedades del alma. Por ejemplo, los padres e hijos. ¿Dónde comienza? En casa. Padres e hijos. Hay momentos en donde los padres, nosotros,
comenzamos realmente el niño. Y no es que me esté desviando ni regresando, es que el papá es el que da origen a que el niño vaya creciendo con complejos, vaya creciendo con ese sentimiento de inferioridad. Nosotros los padres, las personas mayores, somos los responsables. Como este programa está siendo visto por muchas personas adultas, el niño viene con toda su naturaleza, con toda su ingenuidad, pero en la casa comenzamos nosotros a valorar, sobre todo si son 2 o más niños, comenzamos a hacer diferencias entre ellos. Comenzamos a ver que uno es superior que el otro. Comenzamos a sembrar semillitas de discordia. Comenzamos a sembrar semillitas en donde vamos nosotros trabajando en el corazón de los niños. Aparentemente no lo entendemos o no lo creemos. Pero, por ejemplo, mira a tu hermana. Tu hermana hace tal cosa. Mira a tu hermana, es inteligente. Mira a tu hermana, es estudiosa. Mira a tu hermana, colabora con todo. Mira las notas. Mira tus notas. Realmente, o sos dundo o qué. Y así por el estilo. Comenzamos a trabajar con los niños desde temprana edad. Y esto, pues, hay mucho que más vamos a agregar. Sí, hace rato alguien me regaló un pensamiento. Cada vez que nace un niño, nace un genio. Hasta que le dicen lo contrario los papás. La misma escuela, los hermanos. Leyendo un poco, preparándonos para esta exposición tan interesante, encontré un pensamiento. Dicen que para el subconsciente las bromas no existen. Si le decimos tonto, bruto, y le comenzamos a titularizar con conceptos de desprestigio o de desvalor, porque comparamos, como decía el pastor Castellón, a alguien o a un hermano mayor o menor porque tiene mayores competencias que el otro. Para el subconsciente, alguien le decimos o lo tratamos de esa manera, y aunque le podemos decir, lo hice por broma o te lo dije por broma, el subconsciente humano no reconoce y vamos metiéndole en la mente. Quiero compartirte un pensamiento que mi esposa me regaló hace un buen rato. Por mi formación o educación familiar, así como un poco cuadrado, o por el timbre de voz que tenemos, que es un poco roncos, de repente se suena como que uno le grita, en este caso a mi hija. Y un día me dijo mi esposa, deja de gritarle a la niña, porque ella va a comenzar y va a ir creciendo, acostumbrando su oído a que le griten. Entonces, cuando un día tenga una relación, un novio o su esposo, su oído va a estar afinado para oír gritos. Entonces, los maltratos, la humillación o de repente los regaños que vienen de ti como papá, pues son justificados, más no el desvalorización que muchas veces pueden hacer los hombres por las mujeres. Desde ahí aprendí yo a decir, mira, mi amor, no permitas que te grite, hace caso, pensando en cuidar el corazón y la mente de mi hija. Entonces creo que, ¿por qué nos desvalorizamos? Porque comenzamos a ir creándonos o formándonos, como decían los pastores, desde niños, en ese concepto de yo soy tonto, yo soy bruto, yo soy menos que nadie, mi hermano mayor, el bueno, y hay que tener mucho cuidado, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Y dicho de paso, también dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Qué tan delicado es, ¿verdad?, lo que le decimos a nuestros hijos, porque yo les voy a comentar rapidito una experiencia personal. En una ocasión, bromeando en el almuerzo con mis 2 hijos, el varón le dijo, mira, mamá, decirle a mi hermana que yo fui creado con amor. A mí me trajiste al mundo con amor. Wow. Y verdad que yo fui deseado. Y viene esta boca tonta que tienen enfrente y me dice, mamá, es cierto, vea que fue un accidente ella. Y yo por bromear, estábamos bromeándole, wow, sí, contigo me descuidé algo. Y esas palabras que yo le dije a mi hija, la marcaron por mucho tiempo, claro, hasta que llegó adolescente y me dijo, y me reclamó y me dijo que no se sentía amada. Y le pedí perdón, porque yo lo dije bromeando, pero muchas veces nuestra boca daña a nuestros hijos. Y es aquí donde yo les digo, ¿qué actitudes tomamos cuando nos sentimos desvalorizados? En el caso de mi hija, se apartaba, lloraba, hasta que reconciliamos, hasta que le pedí disculpas, hasta que le pedí perdón. Pero un padre no le tiene que pedir perdón a un hijo. ¿Cómo no? Claro. Porque los ofendemos, los tratamos mal. Pero, pastores, ¿qué actitudes toma la gente que se siente sin valor, Pastor Aquino? Sí,
ese concepto de sentirme inferior. Gracias por compartir ese testimonio, Lick. Quizás igual, ¿no? De pequeños oímos esa frase, vos sos un tonto. Cada uno, creo, los que estamos aquí en el área de grabación, con los pastores, con la Lick, en alguna medida hemos sido como grabados por esas palabras duras. Quizás las dijeron por broma nuestros padres, o nuestros tutores, o nuestros mentores. Yo me crecí o me criaron con una mamá adoptiva. Perdí a mis padres a muy temprana edad. Y siempre era un tema de, por ser como el hijo adoptivo, o el hijo llegado, o como le podamos llamar, como la competencia de que yo quería ser igual que ellos. Y más de alguna vez me grabaron esas palabras, no quizás como la Lick se le dijo a su hija, porque pues yo no era hijo natural o legítimo, pero hacerle sentir eso a uno de que, pues sí, usted es el arrimado, ¿sabe? Lo pone a uno con esa actitud de inferioridad, hasta que un día uno tiene el encuentro personal con Cristo y uno llega a valorarse y a entenderse que no era cierto esa desvalorización. Haya sido por broma, porque ahora ya de viejos me topo con mis hermanos de crianza y me dicen, hey, pues sí, pero es que te lo dije por broma, pero como les dije anteriormente, el subconsciente no entiende cuando las palabras están diciéndose por bromas o en serio. Pero ¿qué actitud tomamos? ¿Somos inseguros? ¿Somos indecisos? Porque creemos que ¿qué va a decir ella? ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a decir mi mamá, mi esposa, mi mamá? Somos ansiosos. De repente tenemos sentimientos de incapacidad, no lo voy a lograr. Cuando en realidad mis hermanos y amigos que están frente a la pantalla, quizás te estarás identificando con esta temática, bajo estado de ánimo. A mí lo que más me gustó y más preocupante es la que somos influenciables, porque toda la vida estamos a la sombra de otra personalidad, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, del pastor mismo. Entonces tenés que tener mucho cuidado. Hay muchas actitudes, pero pastor, ¿qué otras actitudes creen ustedes que pueden manifestarse cuando nos sentimos sin valor? Hay un proverbio que dice, creo que es el 23:7, sí, que dice, tal es como yo pienso, tal yo soy. Tal yo soy. Ese proverbio hace ver que según yo o tú que me estás viendo, piensas, eso es lo que vas a reflejar, tu semblante, tu manera de ser. Entonces, muchas veces las actitudes se reflejan en tu rostro, en tu manera de caminar, en tu manera de actuar, porque ese proverbio tiene una gran verdad. Muchos confunden y creen que lo espiritual es diferente a lo moral, a lo psicológico. Quiero compartirte que dentro del ámbito de la teología, lo moral, lo psicológico es similar a lo espiritual. Hay que estar muy claros en esos aspectos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo concepto. Son aspectos intrínsecos que mueven el ser. Ojo, son aspectos que están dentro de ti. Los valores que mencionábamos acá, esos valores con los cuales tú te desarrollas. Entonces, ¿qué actitudes muchas veces tomamos cuando no identificas a qué le permites que te ingrese? Cuando no tienes valores, tienes sentimientos de inferioridad. Oye, tienes miedo a ser rechazado. Entonces buscas la manera de darte a conocer. ¿Qué otra actitud tomamos? Hay una falta de confianza en sí mismo o en sí misma. Te sientes inseguro, insegura, como mencionaba nuestro pastor acá. Tus pensamientos negativos en tu mente son de manera constante y por ende empiezas a poner un montón de barreras en tu mente, las cuales te conducen a ser una persona antisocial. ¿Por qué? Porque te desvalorizas. Te metes a grupos sociales donde te aceptan. ¿Por qué? Porque te tomas esas actitudes, entonces te sientes rechazado, en ti hay un sentimiento de rechazo y buscas donde ser rechazado. Entonces tu aspecto físico cambia, hay un bajo rendimiento muchas veces en las labores, te formas juicios, prejuicios, te pasas echando la culpa de manera constante y no te aceptas tal y como eres. Pastor. Cuando vamos a las Escrituras, en Jueces 6:15, hay algo bien práctico que me gusta muchísimo. Jueces 6:15. Dice la palabra de la siguiente manera. Voy a encontrar acá los anteojistas. En Jueces 6:15
bien interesante, porque estamos hablando de Gedeón, jueces 6:15. Y se le aparece Dios y le dice, mira, Dios te he escogido para hacer un trabajo fuera de serie, especial. Y te he escogido porque tú vas a poder llevarlo adelante. Y dice Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pobre, el menor. Entonces, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que estamos hablando de hace miles de años. Y esto ya era una realidad. Esta era ya una práctica en los hogares. Por lo tanto, hermano, viene acá la maravilla. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Entonces, en todos los campos de la vida, en donde nos quieran desvalorizar, ver de menos, quieran incluso dañarnos directamente con conceptos o con aspectos de nos quieran rebajar y hasta hundir. El consejo que Dios le dio a Gedeón es importante para esta tarde. Yo estaré contigo. Qué Dios bendición está esas con nosotros. palabras, ¿verdad? Yo estaré contigo. Tal vez a este nivel del programa ya te identificaste como una persona que sientes que no tienes valor. Pues no te muevas, en la próxima parte vamos a enseñarte cómo todos somos valiosos ante los ojos de Dios. Así que no te muevas, volvemos enseguida. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
No te rindas, pues en cualquier momento el viento puede cambiar de rumbo. En el año 2023, no te rindas. Qué bueno que sigues con nosotros, y si dices, ay, no, solo cosas negativas, o en realidad es cierto lo que están diciendo, o posiblemente has oído a los pastores, a los disertantes en este momento que están diciendo el problema, la causa que muchas veces ocasiona el problema. Déjanos entonces ayudarte a cómo salir de ese problema. Pero antes que sigamos, yo quiero recordarte que nos puedes ver otra vez los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días domingos a las 4 de la tarde. Siguiendo con la dinámica de nuestro programa, yo quiero preguntarle al licenciado Carlos Alvarado acerca de cómo podemos elevar esa autoestima y sobre todo el valor que tenemos ante los ojos de Dios y ante la gente. Es importante que como persona, cada uno de los que nos escuchan, reconozcan que es necesario que desarrollemos aquel aspecto psíquico en nosotros que se llama dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es autovalorarme, autoquererme, tener una autoestima adecuada para conmigo mismo. ¿Cómo puedo lograr tener esa autoestima, esa dignidad consigo mismo? Hay un psicólogo experto que menciona que uno de los aspectos que nos ayuda es el hecho de que busquemos estar tiempos solos, meditando intrínsecamente. La Biblia nos manda a meditar en la palabra. Un cristiano debe de tomarse tiempo en meditar en los textos bíblicos. Un día me hicieron una pregunta a mí en el seminario. Me dijeron, pastor, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Les dije, ninguna. De pasta a pasta, ni una vez. Prefiero meditarla, les decía. Prefiero estudiarla, analizarla. ¿Por qué? Porque sé que trae mayor beneficio a mi vida. Te comparto a ti eso. Es importante que para que tu autoestima se pueda elevar, pueda crecer como persona, apártate un tiempo. Apártate un tiempo. Apártate ese tiempo y pasa solas con la Biblia, pasa solas con el Señor, meditando en los textos bíblicos, presentándole al Señor todos aquellos aspectos negativos de tu vida que te ha conducido a ser una persona que tiene muy baja autoestima. No es malo hacerlo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Encontramos ahí en Juan capítulo 1 a uno de los futuros discípulos en ese momento del Señor que estaba debajo de una higuera. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba a solas con el Señor. Llegó un momento en que Jesucristo le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es muy importante que te apartes por un momento. Dedícate tiempo, mírate intrínsecamente y todo lo que veas intrínsecamente, el consejo es para subir tu autoestima, tu valor como persona,
es que tú todos esos aspectos negativos se los presentes al Señor. No le tengas miedo a la autocrítica. Es importante que te autocritiques también. Como también es importante de que debes reconocer tus límites como persona. Para tener una autoestima grande debes de reconocer tus límites como persona. Pastores. Sí, recuerdo hace años en Costa Rica un señor de origen de allá, de este país, me hizo una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? Me dijo. ¿O quién es usted? Me dijo. Me quedé pensando, no entiendo, le digo yo. Sí, me dijo. ¿Somos, me dijo, seres humanos viviendo experiencias espirituales o somos seres espirituales viviendo experiencias humanas? Y me hizo pensar porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien está en Cristo Jesús, las cosas viejas han pasado y somos ahora nuevas criaturas. Me marcó mis ideales, mis metas, porque en realidad, ¿qué somos? Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. ¿Cómo elevas tu autoestima? Número 1, reconociendo, como dice el pastor Carlos Alvarado, el valor intrínseco que tienes en ti. No te creaste tú, no naciste por casualidad, no fuiste un accidente, fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, las experiencias humanas, si las ves desde la perspectiva espiritual, y no es que estemos espiritucláuticos, porque estos son temas de la vida diaria, un tema de vida de convivencia que el día a día vivimos, pero en realidad dice la Biblia que el ánimo, fíjese, fuerte soportará las enfermedades, pero el ánimo fuerte es un sinónimo de un espíritu fuerte. Entonces, lo que venga en tu entorno, situaciones, críticas, amenazas, problemas, enfermedades, son experiencias humanas que vienen a ser cargadas al ser espiritual que va en ti. Entonces, reconoce quién eres. Eres un ser espiritual, viviendo experiencias humanas en el día a día, pero todas debemos de llevarlas cautivas a los pies de Cristo y permitirle a Cristo que Él obre en nuestra defensa. Pero, Pastor Castellón, ¿qué concepto le da a usted Correcto, también? que tenemos que comenzar en la familia. Correcto. Tenemos que comenzar en el hogar. Y, por supuesto, trasladarnos a los distintos ámbitos con los cuales nos relacionamos. Claro. Pero, como este tema es bien práctico, estos problemas se dan todos los días y se van a dar todo el año posiblemente en tu familia. No me cabe la menor duda que vas a tener muchos problemas. Y no me cabe la menor duda que desde que amaneces en tu casa hay problemas. Hay problemas a los cuales quizás ya te acostumbraste, pero no quiere decir que no te molestan. No quiere decir que no te afectan espiritualmente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer con esa realidad diaria que yo creo, con todo respeto, que afecta a no menos de un 50% de la población salvadoreña? O sea, no tenemos que darnos cuentos acá, no tenemos que andar con otras cosas. Sí, tenemos que ser francos. Este es un tema bien delicado. Y este es un tema de siempre actualidad y de todos los días, desde que se amanece hasta que se anochece. Entonces, yo creo que la relación en Cristo que tenemos, todos los que estamos viendo este programa y los amigos que nos acompañan, es vital. Porque Cristo está con nosotros, independientemente de que en la despedida de la casa, en la mañana, el esposo salió con una indirecta, o el esposo ni siquiera te dijo adiós, o el hijo incluso no te hizo una buena cara. Es que este es bien complicado. Entonces nosotros, nuestra fortaleza la tenemos en Dios, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en teología, en cualquier evento, en cualquier circunstancia, tenemos que reconocer que hay adversarios dirigidos por el adversario y que quieren desvalorizarnos, quieren acomplejarnos, quieren hundirnos. Pero hay alguien que entre tantas cosas nos ha dicho, mira, olvida todas esas cosas. No solo lo que ha pasado, no, olvida lo de ayer. Ojo, diario, es que este es diario. Olvida lo de ayer, olvida lo de la semana pasada, olvida lo del otro mes. Es que este es un diario aspecto en el trabajo, en la casa, en las iglesias también. Por lo tanto, estar cerca de Dios, agarrados de Dios, lo cual vamos a profundizar dentro de poco, nos da una pauta de que nosotros podemos salir adelante y superar aquellas circunstancias en las que todos los días nos enfrentamos.
pero que estamos seguros que tomados de la mano del Todopoderoso, vamos a tener un día mucho mejor que el día anterior. Sí, es interesante realmente. La verdad que la psicología, las buenas compañías, el ánimo, la actitud puede ayudarnos a hallar valor en nosotros. Podemos poner nuestra parte, porque no son los problemas de la vida los que desgracian nuestra vida. Es la actitud que tomamos a esos problemas que nos llegan y que nos van a seguir llegando, porque no estamos exentos de problemas. Pero yo quisiera que los pastores nos ayudaran. Ya hablaron de la parte psicológica, de la parte humana, pero también Dios. Dios nos puede ayudar para contrarrestar este pensamiento negativo, y la Biblia nos puede dar muchos ejemplos cómo levantar ese espíritu de vencedor, ese espíritu que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver si me ayuda, pastores. Cuando el apóstol Pablo se vio confrontado con el Señor, lo botó un caballo, lo botó del caballo, cayeron con sus otros compañeros. El apóstol Pablo venía de una situación de perseguidor, asesino, venía de una situación en donde al reto que le planteó el Señor, cualquier otra persona hubiese dicho, yo no puedo porque lo que he hecho, y tal vez hubiese empezado a reinar en él el pensamiento negativo. Pero en el transcurrir encontramos esa preciosa carta que él escribe a los filipenses, donde él abre su corazón. Esa carta se le conoce como esa carta donde él expresa sus más sentimientos internos, ¿verdad? Él allí habla, prosigo a la meta, no me detengo, yo fui fariseo, yo lo puedo todo en Cristo porque Él me fortalece, mi Dios pues proveerá, y empieza a poner tantos textos bíblicos hermosos ahí, los cuales yo quiero que cuando tú te sientas con una muy baja autoestima, te sientas desvalorizado por ti o por la misma sociedad donde tú caminas, tú leas por favor Filipenses. Tú vayas a esa carta donde el apóstol Pablo abre su corazón. Quiero compartirte que el camino, tomando como punto de partida el camino hacia la autoestima y tomando como punto de partida la desvalorización, no es fácil. Pero tomado de la mano de Cristo, se puede. Amén. Tomado de la mano de nuestro Señor, se puede salir adelante. El apóstol Pablo lo pudo hacer. Y yo quiero compartirte lo que dice, por ejemplo, Filipenses 2:5, dice que en nosotros tiene que existir ese sentimiento que también hubo en Cristo Jesús. Oiga, que Él no escatimó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque dice el 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice. Ok, te pongo estos textos, 2:5, 6 y 7 y 3:4 de Filipenses. Pablo hace ver Cristo, estando en su gloria, se despojó, lo llamó a él, lo trabajó y lo lanzó. Y Pablo fue con otro pensamiento, con una autoestima grande. Y él mismo dice en el 3:5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, pero él no confía en la carne. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si alguno tiene que confiarse, dice, en la carne, yo más. Claro, ¿por qué? Porque él era alguien que conocía al pie de la letra la Torá. Pero quitó su confianza de la carne y la puso en el Señor. Y eso le condujo a él a que su autoestima, su pensamiento negativo, fuera contrarrestado. Fuera totalmente contrarrestado. Pablo no dijo, ay, a mí me mandó a hacer esto y yo soy el asesino de ellos. No, Pablo fue con la confianza puesta en el Señor. Pastores. Sí. En todos los campos de la vida somos confrontados, en todos los campos de la vida. Y en Nehemías tenemos dos textos, entre tantos preciosos, cuando estaban reconstruyendo la ciudad, que fue destruida finalmente en el año 586 a.C., viene Nehemías con todo su equipo a trabajar y le dijeron esto,
Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles judíos. O sea, como quien dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos qué están haciendo? Y sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, no solo está en Nehemías 4:4, sino que también en Nehemías 6:9, dice que todos los enemigos, ¿sí?, los amedrentaban, ¿sí?, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? En 4:4, oye Dios nuestro. Oye Dios nuestro, Dios conoce lo que está pasando en tu casa. En tu casa, comencemos con casa. Si los problemas no son en el trabajo, algunos tienen problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el estudio y problemas en otras actividades. Pero la Biblia es bien clara. Oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos débiles. Chueco, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a salir adelante? Igual de 6:9. Todos los amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. En ambos casos, oye Dios nuestro, y en 6:9 dice la palabra, ahora pues, ahora, este día, esta tarde, esta noche que vas a ver el programa, ahora Dios fortalece nuestras manos, fortalece mi vida, fortalece mi espíritu, fortalece mi alma. Tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que estoy atravesando, pero yo sé que tú estás conmigo. Sí, quizás ¿cómo contrarrestar mis pensamientos? Mire, para comenzar, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Buena parte, culpa quizás hasta nuestra, porque permitimos o le damos cabida a influencias o pensamientos tóxicos y negativos que nos hacen desvalorizarnos. Nuestro pastor Junior dice, o tiene una frase que me llama la atención, el que no te da te quita y te desvaloriza. Entonces dice 4:23, guarda tu corazón. Pero en Romanos 12:3, un segundo consejo bíblico para elevarte y salir de esa, o contrarrestar la negatividad o la menosprecio que vivimos, dice Romanos 12:3, aléjese de los superhombres, los que todos lo saben, todos lo pueden, aquí, y dice Romanos, mire, 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted se va a topar con gente, hermano, el superhombre, las supermujeres, los superhijos. ¿Y qué sucede? Los superhermanos. En la iglesia nos pasa. Entonces, el segundo consejo para alejarte, ¿qué te dice la Biblia? Aléjate de ellos. Aléjate. ¿Por qué? Te van a contaminar. Tú tienes una identidad que es la que vas a cuidar y sobre la que vas a trabajar. Y tercer consejo, para terminar, está en Jeremías 9:4 y este me encanta. Mire lo que dice Jeremías, por favor, el consejo adecuado. Cuide su corazón, pero evite andar contándole a otros sobre su flaqueza. Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y el 9:5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan, mire, de actuar perversamente. Cualquier desarrollo o actitud de crecimiento que tú buscas tener, dice Eclesiastés 4:4, es causa de envidia. Es causa de envidia. Entonces cuídate, la Biblia te orienta, te lleva, y gracias por quedarte hasta el final del programa, porque esta es la parte fundamental de toda la enseñanza. Los demás son como un poco de conceptos, pero esta es la parte fundamental práctica. Cuídese, todo mundo va a hablar el mismo que hoy está hablando con usted y lo está chuleando, más tarde lo puede estar apuñalando. Es importante porque todos esos conceptos, puchica lo que me dijeron, puchica cómo me ven, cómo me desvaloran, pero tiene que ver porque por el concepto que usted tiene de sí. Así que por favor, son consejos prácticos a la luz de la Biblia para que mejore su autoestima y de esa manera también reconozca que Dios tiene grandes obras, dice Efesios 2:10, preparadas de antemano para que nosotros, sus hijos, andemos en esas grandes obras para su honra y gloria. En el Salmo 27 hablábamos al principio del programa que
en la familia comienzan los problemas. Dice Salmo 27, versículo 10, para todos los que nos están escuchando y viendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y ante cualquier problema, en cualquier campo de la vida, hermanos, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. La bondad de Jehová está todos los días a nuestra disposición. Y no importa que nos fallen jefes, no importa que nos insulten, no importa que nos menosprecien, no importa que nos vean de menos, no importa que no nos tomen en cuenta, no importa que todos los días nos quieran hacer el mal. No estás solo. Dice la Biblia, Dios me va a recoger. Dios está conmigo. ¿Pastor? Exactamente. Qué importante es que te valores. Por favor, contrarresta cualquier pensamiento negativo. Romanos 12:16 dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. No seas sabio en vuestra propia opinión. No creas en los conceptos que te has formado cuando has tenido una vida desvalorizada. Por favor, aprende. El camino de la desvalorización a la autoestima alta es un camino que Cristo te puede llevar. Y Él lo puede ir acortando poco a poco. Pero si tú te encierras en tus conceptos, te encierras en aquello que tú tienes en tu mente y tú dices, esto es así, créeme que el camino se va a hacer aún más extenso. No faltes a tu iglesia, por favor. No faltes a tu iglesia. No se te olvide cantarle, adorarle al Señor. No se te olvide, por favor, tu altar familiar, tu momento con el Señor. Pero no tengas, como nos compartía el pastor, ¿verdad? No tengas un concepto tan alto de ti mismo. No, por favor, ten mucho cuidado. Piensa de ti con cordura, como dice Romanos 12:3, pero también no seas sabio en vuestra propia opinión. Qué interesante todos los conceptos que los pastores nos están dando, y me gustó mucho lo que dijo el pastor Castellón del pueblo de Israel en Nehemías. El pueblo había estado 70 años cautivo y los habían liberado después de 70 años. Se habían llegado a Jerusalén y habían encontrado sus casas derribadas, las puertas quemadas, y obviamente tenían razón, entre comillas, de sentirse nada, de sentirse pequeños, de desvalorizarse porque los habían tratado mal, los habían vituperado, los habían hecho aguantar hambre, los trataban como esclavos, y llegó el momento, ya eran libres cuando Nehemías habla, ya eran libres, pero a pesar de ser libres, seguían manteniendo una actitud triste, igual que usted y que yo. Muchas veces ya somos libres en Cristo Jesús, pero entonces ¿por qué seguimos manteniendo las actitudes de derrota? Es que nadie me quiere, es que yo no puedo hacer eso, es que no lo voy a lograr. Y este día, este programa ha sido para exhortarte, como hizo Nehemías. Dice que le pidió cartas al rey, porque él era el copero del rey, y le pidió permiso de ir a ver a su pueblo, porque su pueblo estaba desvalido, su pueblo estaba triste. Y llegó y les dijo, por favor, cobren ánimo, levántense, levanten sus manos y vamos a trabajar. Y así el pueblo se volvió a recuperar. Y eso es un buen punto. Tú tienes que buscar dónde ocupar tu mente positivamente, porque una mente perezosa es una mente, o una mente ociosa es una mente mentirosa. Tú tienes que ayudarte con el Señor, con leer su palabra, aunque muchas veces no se entienda, pero tú sigue estudiando y no te sientas menos, porque Dios ha pagado una sangre muy cara por nosotros. La sangre de Cristo es una sangre demasiado cara. Vamos a continuar y vamos a terminar este programa con una oración, y para ello le voy a pedir al hermano Alvarado que nos lleve en oración por esos seres que están viéndonos en este momento y que sienten que no valen nada. Déjeme decirle, bote ese pensamiento que usted vale la sangre de Cristo. Pastor. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en nuestros corazones, venimos ante tu presencia suplicando por nuestras vidas, por nuestra salud, clamando tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros y cada una de las personas que está en sintonía en este momento, rogando que tu Santo Espíritu nos ministre
nos ayude a tener la autoestima, Señor, conforme la medida de fe que tú estás desarrollando y esperas aún seguir desarrollando en cada uno de los que están acá. Si hay una persona escuchando con algún problema emocional, con pensamientos negativos, Señor, oramos y los presentamos cautivos, sujetándolos al señorío de Cristo, pidiéndote, amado Rey, que seas tú llenando, Señor, ese espacio en la mente, el corazón de esta persona, este hombre, esta mujer, este joven, esta joven, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando hasta donde ellos se encuentren, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, ayuda a cada persona que se ha quedado, Señor, para poder aprender, Señor, de esta enseñanza para contigo. Te ruego que tú seas exaltado y glorificado, Dios, y que más personas puedan ser aún bendecidas por este programa. Gracias te damos a ti, rogamos tu misericordia y que con el poder de tu Santo Espíritu ministres a cada persona que necesita de ti, Señor, que lo va a escuchar ahora, lo va a escuchar tal vez dentro de un tiempo prudencial por las plataformas tecnológicas. Rogamos, amado Rey, en el nombre de Jesús, que limpie sus almas con la sangre poderosa de Cristo Jesús y renueve sus pensamientos para que seas tú, amado Dios, glorificando y exaltando, Señor, la vida de esta persona. Pues tú has escogido lo más vil del mundo, Señor. Y he aquí el ejemplo, nosotros mismos. Y ahora con un corazones mansos intercedemos por aquellos que están escuchando, Señor. Han prestado oído a este programa. Gracias te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.